Hay un peso que es diferente a cualquier otro peso en el mundo. No es el peso de una deuda financiera, ni el peso de una enfermedad, ni siquiera el peso del duelo. Es el peso de un secreto. Es la carga radiactiva de la culpa no confesada. ¿Sabes de lo que hablo? ¿Has hecho algo, o has dicho algo, o has pensado algo que viola tu propia conciencia y la ley de Dios San? Y en lugar de lidiar con ello, has decidido enterrarlo. Lo has metido en una caja fuerte en el sótano de tu mente, has cerrado la puerta con llave y has intentado seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Sonríes en las fotos, vas al trabajo, incluso vas a la iglesia y cantas, pero por dentro hay un ácido que gotea constantemente. Sientes que te estás secando. Tu cuerpo empieza a reaccionar. Te duele la espalda, te falta el aire, tu humor cambia, estás irritable. Sientes que hay una mano invisible apretando tu pecho día y noche. Vives con el terror constante de ser descubierto, de que la máscara se caiga. Si hoy estás viviendo esa doble vida, si sientes que tus huesos están envejeciendo por causa de tu silencio, tengo la mejor noticia que escucharás en mucho tiempo. No tienes que seguir cargando eso. Hoy, en 777 veces en Jerusalén, llegamos al Salmo 32. Este es el segundo de los salmos penitenciales, pero comienza con la palabra bienaventurado. Es el mapa para salir de la tortura del silencio y entrar en la libertad del perdón. David, un hombre que supo lo que es esconder un pecado terrible, el adulterio y el asesinato, durante un año entero nos enseña cómo la confesión no es el camino a la vergüenza, sino la única puerta a la felicidad. El salmo comienza con una explosión de alivio, un suspiro profundo de un hombre que acaba de soltar una mochila de 100 kilos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La palabra bienaventurado es la misma del Salmo 1 en Ashrei, la felicidad. Pero fíjate en la diferencia radical. En el Salmo 1, la felicidad era para el hombre que no pecaba, no anduvo en consejo de malos. Ese es el ideal, pero ninguno de nosotros lo cumple perfectamente. En el Salmo 32, la felicidad es para el hombre que sí pecó, pero que ha sido perdonado. Esta es la felicidad posible para nosotros. Es la dicha de la gracia. David usa 3 palabras diferentes para describir la totalidad de nuestra maldad. Para que no quede nada fuera, an transgresión, pashia'an, significa rebelión, cruzar la línea deliberadamente, es decirle no a Dios a la cara. Pecado shat'an significa errar el blanco, intentar hacer el bien y fallar, o desviarse del camino. Iniquidad avo-ena significa torcedura, perversión moral, la distorsión interna del carácter. Y para cubrir esta totalidad de maldad, David usa 3 palabras gloriosas para describir la solución de Dios perdonada. Enehasa, literalmente significa levantada o llevada lejos. Dios no ignora tu pecado. Él lo levanta de tus hombros, seomo una carga pesada, ypsilon, si lo uleva cubierto casa, no significa escondido debajo de la alfombra, significa cubierto por la sangre de la expiación, de modo que ya no es visible para el ojo de la justicia divina. No culpa, n o input, ein. Este es el término contable. Lo yashaf, Dios no carga el pecado a tu cuenta bancaria espiritual. El apóstol Pablo estaba tan maravillado con estos 2 versículos que basó gran parte de su argumento en Romanos capítulo 4. En ellos, Pablo dice, David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. La felicidad no es ser inocente porque no lo somos. La felicidad es ser declarado inocente porque Dios ha decidido no contar tu pecado contra ti. Pero, antes de llegar a esta felicidad, David tuvo que pasar por el infierno. En los versículos 3 y 4, David nos lleva al pasado, al tiempo en que intentó esconder su pecado. Es la descripción clínica de la culpa reprimida. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día mientras calé. No es que David dejó de hablar con la gente. Probablemente seguía escribiendo canciones, gobernando y hablando, pero calló acerca de su pecado. Dejó de ser honesto con Dios, mantuvo el secreto. ¿Y cuál fue el resultado? No fue pasan, fue somatización.
se envejecieron mis huesos. Los huesos son la estructura, lo más sólido de nosotros. La culpa disuelve tu fuerza vital. Te sientes viejo, cansado, frágil. En mi gemir todo el día, David no estaba orando, estaba gimiendo. Era un rugido interno de ansiedad, una depresión que no se iba. ¿Por qué le pasaba esto? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, estuis vitao. La presión que sentía David no era solo psicológica, era teológica, era la mano de Dios. A veces pensamos que cuando nos sentimos miserables por nuestro pecado, es el diablo atacándonos. A menudo no es el diablo, es Dios amándonos. Es la mano pesada de la misericordia severa. Dios te ama demasiado como para dejarte disfrutar de tu pecado. Él aprieta en él, te quita el sueño, él te quita la paz. Eu secao tu verdor como en sequedades de verano. Te exprime hasta que no te queda ni una gota de alegría. ¿Para qué? Para que no tengas otra opción que confesar la miseria de la culpa. Es el megáfono de Dios llamándote a casa. Y finalmente, David se rompe. La fiebre se rompe en el versículo 5. El punto de inflexión en mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dillan, confesaré mis transgresiones a Jehová. Fíjate que deja de usar eufemismos. No dice, cometí un error o tuve un desliz. Dice, a mí, pecado en mí, iniquidad. Mis transgresiones. Asume la responsabilidad total. Deja de culpar a las circunstancias o a Betsabé. Se desnuda moralmente ante Dios y mira lo que sucede inmediatamente. No hay un proceso largo de penitencia, no hay un tiempo de prueba, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el momento en que la confesión sale de su boca, digi, an confesaré, el perdón sale del corazón de Dios, es instantáneo, la barrera cae, la mano pesada se levanta, el verdor regresa, la palabra perdonaste es nasa, levantaste. Dios cargó con el peso que envejecía los huesos de David. A la luz de esta experiencia, David se convierte en maestro. En el versículo 6 da un consejo pastoral a todos nosotros. Por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. David dice, no esperes, no hagas lo que yo hice, no esperes un año. En el momento en que sientas la convicción, corre a Dios, búscalo mientras puede ser hallado. No dejes que el cemento se endurezca en tu corazón. Y promete protección, ciertamente en inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Cuando venga el juicio, el que está perdonado no se ahogará. En el versículo 7, la relación se ha restaurado completamente. David le canta a Dios, tú eres mi refugio escondedero, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Antes David se escondía de Dios, encubriendo su pecado. Ahora, David se esconde en Dios. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión es tratar de esconderte de Dios por miedo. El evangelio es correr a esconderte en Dios por fe. Dios mismo es el lugar secreto donde tu vergüenza no puede encontrarte. Y en los versículos 8 y 9 cambia, la voz ya no habla David. Habla Dios, Dios responde a la confesión con una promesa de dirección. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una promesa preciosa. El pecado nos confunde, nos hace estúpidos, nos desorienta. El perdón aclara la mente. Dios promete, yo seré tu maestro. Te voy a guiar. Mis ojos, que antes te miraban con peso, ahora te miran con consejo y amor. Pero Dios añade una advertencia cariñosa pero firme en el versículo 9. No seáis como el caballo u como el mulo, sin entendimiento. Dios usa dos animales para describir nuestra obstinación. El caballón es el animal impetuoso que quiere correr antes de tiempo, que necesita freno porque se desboca. Representa nuestra impaciencia y nuestra tendencia a actuar sin pensar. El mulan es el animal terco, que se planta y no quiere moverse. Representa nuestra resistencia a arrepentirnos, nuestro silencio obstinado. Ambos animales necesitan cabestro y freno para acercarse a su amo. Tienen que ser forzados y controlados con dolor
en la boca. Dios te dice, oye, no me obligues a tratarte como a una mula. No me obligues a usar el freno de la enfermedad o de la crisis financiera o del dolor emocional para dirigirte. No quiero guiarte a la fuerza. Quiero guiarte con mis ojos. Quiero que me mires y entiendas lo que quiero. Quiero ser sensible. La persona sabia se arrepiente al primer susurro del espíritu. El necio, el mulo espera a que su vida se destruya. El salmo termina con un contraste final: 5:10-11, muchos dolores para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. El que insiste en callar y esconder su pecado, tendrá muchos dolores. Pero el que confía, y por tanto confíes, está rodeado, asediado por el amor leal. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos los rectos de corazón. El salmo, que empezó con huesos viejos y gemidos, termina con gritos de júbilo. ¿Quiénes son los rectos de corazón? No son los que nunca fallaron, son los que cuando fallaron fueron rectos, honestos al confesarlo. La rectitud aquí es transparencia. Amado oyente, este salmo es una invitación a salir del escondite. ¿Tienes un secreto que te está matando? ¿Hay algo que has estado callando ante Dios? Mira tus huesos. Mira tu ansiedad. Es la mano de Dios presionándote, no para aplastarte, sino para sacarte el veneno. No tengas miedo de confesar. El diablo te dice: si confiesas, Dios te va a rechazar. Si lo sacas a la luz, serás humillado. El Salmo 32 te dice: la verdad en sí confiesas, serás perdonado. Si lo sacas a la luz, serás sanado y rodeado de canciones. Jesús es el único que cargó con el pecado y no fue perdonado en la cruz, para que tú pudieras confesar tu pecado y ser perdonado instantáneamente. Él sintió el envejecimiento de los huesos y la sequedad de verano. Tengo sed para que tú puedas beber del agua de la vida. Él fue tratado como el pecador, para que tú seas tratado como el justo, a quien no se le imputa iniquidad. Hoy suelta la carga, abre la caja fuerte. Di las palabras al Señor: pequé. Y prepárate para sentir la ligereza insoportable de la gracia. Prepárate para ser feliz. Ashrei, gracias por acompañarnos en este refugio de misericordia en 777 veces en Jerusalén. En nuestro próximo episodio pasaremos de la intimidad del perdón a la explosión de la alabanza creativa, explorando cómo la palabra creó el universo y cómo debemos responder en el Salmo 33, aunque el gozo del perdón renueve tus huesos hoy. Hasta la próxima.